La primera charla la pensamos, no voy a comentar todo el programa, comentaré las partes, en cada momento la parte de cada uno. Esta primera charla trata con un tema que es muy interesante y que hemos discutido mucho en algunos foros y en algunas discusiones, y es la naturaleza energética de los fotones en determinadas longitudes de onda. No, o sea, todos sabéis... O sea, que la energía se transmite en unos paquetillos de esos de Planck, ¿no? O sea, y entonces, pero claro, esto, o sea, uno si coge Planck y dice, bueno, pues son paquetes que son constantes. Dice, sí, son constantes, pero cambian con la frecuencia. Y entonces resulta que cuando aumenta la frecuencia, la cantidad de energía que se transmite en los fotones es muy superior. Entonces, durante toda nuestra vida, ¿qué nos han dicho? Nos han dicho, uy, esto de las ondas estas que son de muy alta frecuencia y tal, esto solo para cosa visual. Cuando estás viendo al fulano que hablas como el talqui de los niños, ¿sabes? O sea, si te ves, llegas, ¿sabes? O sea, y nos han contado 25.000 historias y pensamos que las microondas no sirven, y se pensaba, ¿no? O sea, que las microondas no servían para gran cosa. Entonces, tenemos a dos expertos en el tema, Manel e Iván, que precisamente de lo que van a hablar es de qué es lo que se puede hacer en microondas, qué bandas tenemos, cómo se comportan los fotones. Vamos a desentrañar eso que pone en el título, ¿hemos sido engañados por lo que nos contaron? O sea, ¿es esto cierto? ¿Qué hay de verdad? Y para ello tenemos a dos expertos. Por cierto, dos tipos que yo la primera vez que vine al Micromit no les vi hacer ningún cueseo. Estaban sentados en dos mesas con dos máquinas. Uno midiendo ruido y otro haciendo análisis espectral de señales allí. Y es por lo que les conozco. Pero ellos van a hablar de cómo se opera y de qué es lo que hay. O sea, con lo cual veréis que son individuos especialmente cualificados para esta primera charla. Muchas gracias por vuestra atención. Ok, buenos días, gracias por asistir. De lo que os queremos hablar, con la fabulosa introducción de Antonio, es algo que hemos sufrido y vivido en nuestras carnes y hemos aprendido durante estos años. Voy a hacer una intro muy breve. Yo empecé haciendo radioastronomía en el 2003, 2004, empecé a recibir sondas lunares, a hacer descent en el 2005. Para mí las microondas siempre me habían gustado. Yo ya conocía las microondas de los años 90, en el 96 estuve en Friedrichshafen, vi las primeras parábolas de Procom, me fliparon y dije, yo un día u otro lo quiero hacer. Pero con las microondas me encontré con un problema. A mí no me gusta salir al campo, a mí me gusta hacer, quizás por un tema de autismo o a saber, a mí no me gusta salir de casa. Con lo cual, pues yo hacía radioastronomía, porque desde casa no se podía hacer microondas. Entonces, empecé en banda L, subí a banda X, fui tirando millas. En el 2012 conozco a José, 3HMJ, que viene algunos días a casa para ajustar equipos. Se construye un transverter de 10, construimos un transverter de 24, él empieza a salir al campo, yo me sigo quedando en casa porque las microondas son para el campo y a mí no me interesan. Hasta que llega el 2016 y ya le da por hacer rebote lunar en 10. Dices, bueno, eso sí te lo puedo escuchar porque tengo una parábola grande y podemos hacer las primeras pruebas en rebote lunar. Me pongo a escuchar, evidentemente lo escucho, no hay problema. Ya que estamos, y por si suena la flauta, porque creo que uno de los días todavía no teníamos ventana de luna, dice, bueno, vamos a apuntar a EA6 a ver qué ocurre. Apunta a Mallorca. Yo mi plato en esa época, que eso lo contaremos en la última charla, tampoco, por la motorización estaba limitada en Azimut y en elevación. Apunté lo más cerca que pude hacia Mallorca, pero de aquella manera, y resultó que lo escuchaba. Es una cosa que en teoría era imposible, porque lo hicimos por probar, para hacer tiempo mientras empezaba a salir la luna. Entonces, de golpe ahí a muchos nos empezó a explotar la cabeza. O sea, teóricamente eso no podía ocurrir porque entre José y yo hay 100 kilómetros, existen montañas de más de 1000 metros por el medio y encima estábamos rebotando a un sitio que yo ni estaba apuntando porque encima el plato mío en esa época, la elevación mínima eran 15 grados. O sea, en realidad como mínimo estaba 15 grados fuera de hacia donde estábamos apuntando. Pero a pesar de eso lo escuchaba. Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer pruebas y resulta que él apunta hacia mí, apuntamos hacia y cada vez nos empezamos a escuchar más hasta que dice, bueno, pues monta 10 gigas de verdad en casa para tropo. El resultado es que parece que lo tuviese debajo de casa. O sea, entre José y yo, 100 kilómetros,
Los 365 días del año tenemos señal 9 más para FM sin problemas. Incluso luego, estudiando propagación, en 24 gigas nos seguimos escuchando. Hicimos un mes, cada día nos seguimos escuchando. Incluso en 47 gigas, 100 kilómetros con montañas por medio, nos hemos llegado a escuchar. Entonces, a partir de ahí, te das cuenta que lo que nos habían contado hasta la fecha era una cosa de las microondas hay que ser en el campo, las microondas tienen que ser en visual, las microondas solamente funcionan a través del mar con los ductos marinos, toda una serie de cosas. Y a partir de ahí pues empezamos a desmontar mitos. Las microondas funcionan en interior, las microondas funcionan sin visibilidad, las microondas funcionan prácticamente todo el año, haya o no haya propagación, y toda una serie de cosas. Y paso de esto a Manel y seguimos hablando del tema. Muy bien, gracias. Bueno, mi charla más o menos que pretendo plantear o comentar, bueno, pues un poco cómo ha sido la evolución, lo que dice Van, lo que pasaba pues en los años 80, lo que pasaba, bueno, la evolución hasta ahí y por qué ha cambiado esa situación y los elementos básicos para que quiera introducirse a las microondas, bueno, pues las ideas claves, ¿no? No voy a entrar mucho en descripción de equipos, no voy a, como la charla es más o menos breve, los tipos de propagación los citaremos, pero tampoco entraremos en una profundidad y luego, si acaso, hacemos una pequeña charla al final y despejamos las dudas o el interés particular que pueda tener cada uno. ¿Ah? Ahora sí, vale, perfecto. Entonces, bueno, me estoy centrando en España, lógicamente, y ¿cuáles son las primeras referencias? Bueno, pues tenemos que agradecer a algunos pioneros, pues como Pascual de A5JF, que han sido un poco pues maestros y guías, ¿no?, en el mundo de las microondas en España. Pues en los años 70, finales de los 70 y 80, ¿qué se estaba haciendo? Bueno, pues normalmente ya se trabajaban bandas de 1,2, 2,3, 10, incluso 24 gigahercios, ¿vale? Pero bueno, no de la misma manera. ¿Qué QSOs veías que se hacían en la vista? Pues de aquella había un grupito A3 y A5, algún EA6, entonces pues veíamos que efectivamente Valencia, la zona de Cataluña, se hacían QSOs 1200 relativamente fácil, en 10 gigas se trabajaba, pero por ejemplo en 10 gigas de aquella casi toda la gente iba con los Gunpleser, 10 milivatios con suerte. Y luego también comentaremos un poco los materiales. No era tan fácil, una antena parabólica de aquella pues aún costaba un dinero, no eran tan fáciles de conseguir. Bueno, se trabajaban en esas condiciones. En A4 también había algún grupito que también ya jugaba con los Gunplesers en 10 gigas. Por EA7 ya se estaba trabajando 1200 2,3, alguno me acuerda 7 Bravo Vito Delta, 7 PZ, en Canarias estaba 8XS que tenía Transvelte, y bueno, y se empezaba a ver que se hacían QSOs fáciles de 1000 kilómetros, 1000 y pico kilómetros, 800 kilómetros en esas frecuencias, ¿no? Bueno, en el norte pues ya teníamos los ingleses, los franceses, y bueno, pues también 1200, era muy fácil hacer esos QSOs. Entonces digamos que de aquella podíamos asumir un poco que se hacían QSOs de centenares de kilómetros en 10 gigas, y luego, bueno, pues ya había gente también experimentando con en 24 gigas con alcances más pequeños, pero o en 10 gigas había comunicación directa o en general el factor común era el mar, ¿no? Que casi todos los QSOs, alguno me acordará pues un italiano que se vino ahí a 9, pues hizo sus QSOs con entonces ya veíamos que se batían récords desde España, ¿no? Bien, a ver, ¿cómo fue esto cambiando? Vale. Bueno, esto fue cambiando al llegar los años 90. Es cierto que en España
tuvimos un pequeño problema legal después de la ley del 86, puso más restricciones para el acceso a esas bandas, había que pedir autorización y bueno, daban algunos problemas. Entonces descendió un poco ese ánimo, esa actividad en las microondas. No. Ah, sí, no, tranquilo. Vale. Entonces, un poco el denominador común, digo que eran comunicaciones por línea visual, vale. Entonces, ¿qué pasó en los años 90? Bueno, empezaron a aparecer los equipos con 1200 megahercios, ¿no? La banda de 23 centímetros, vamos, la banda de entrada a las microondas, pues que antes tendrías que andar transvérteres, montándote un poco dos cosas, era más limitado. Llegó al público general. Entonces, hubo otro elemento común que luego me gustaría resaltar, y es que la banda de 1200 megaciclos se añadió a los concursos. Entonces, mucha gente se animó a tener el equipo para participar. Sí, perdón, vale. Entonces, pero hubo otra cosa que nos empezó a demostrar que sobre zona terrestre eran posibles cohesiones de muchos kilómetros. Recuerdo el A3BB, pues por ejemplo, hacíamos cohesión 1200 Galicia-Cataluña, pues no voy a decir que en todos los concursos, pero con frecuencia. Todos los años hacían un comunicado, cosa que al principio podíamos pensar que era pues imposible, ¿no? Esos PAD. Bueno, pues, y como él, muchos otros. Bueno, Luis, aquí te cito, esto es un post del foro de microondas de la URE. A partir del 2006, legalmente, se facilitaron las cosas, ¿vale? Ya era más fácil acceder a esas bandas y la gente se animó. Entonces hubo un post ahí en el foro, se creó el foro microondas en la URE, empezó a moverse una serie de gente. Y bueno, apareció cierto interés. La gente empezó a comprar equipos de 10 gigas y, por ejemplo, este es un post donde un EA3 Edu pedía corresponsables, iba al monte y pedía corresponsables para hacer pruebas. Y entonces aquí Luis le contestaba, marcaba el pad, miraba el perfil topográfico y decía, bueno, mejor me busco un monte, ¿no? Era un poco la idea o la mentalidad que teníamos un poco de aquella. Bueno, evidentemente Luis Suárez es uno de los mejores ejemplos que tenemos, que desde el centro y con una instalación más o menos sencilla te lo puedes pasar pipa y escuchas señales de cualquier sitio, ¿no? Y bueno, pues ha sido muy gratificante, ¿no? Pues esa experiencia. Vale, entonces, lo cual quiere decir, estábamos completamente engañados. Hombre, a ver, también leíamos y veíamos lo que se hacía por ahí adelante, ¿no? Lo que hacían los alemanes, lo que hacían. Entonces ya habíamos más o menos todos, íbamos teniendo conocimientos de los conductos troposféricos basados básicamente en inversiones térmicas, ¿no? Íbamos sabiendo un poquito pues cómo funcionaba esto. Yo digo que esto luego, si queréis, entramos con más profundidad al final el que tenga interés. Sabíamos que esos conductos troposféricos bueno, le afectaban una serie de parámetros como altura, refractividad, ¿no? El espesor del conducto, que nos iba a condicionar, por ejemplo, las frecuencias a las que íbamos a trabajar. Ya los que trabajábamos tropo en VHF, veíamos, ya nos habíamos dado cuenta hacía mucho tiempo que pues tenías que tener unas condiciones fabulosas en 432 o 1200 y en 2 metros no había forma. Entonces, bueno, empezabas a pensar por qué eran esas cosas, ¿no? Bueno, luego las ubicaciones y luego, que también ya me gustaría comentar, va a haber distintas causas, puede haber distintas causas que provocan esos conductos troposféricos, pero incluso se pueden encadenar. Yo tengo una experiencia muy bonita en el año 2011, donde encadenando dos de esas veías como un tipo de conducto funcionaba bien en unas frecuencias, otro funcionaba de otra manera y cómo se iba moviendo. Luego lo comentamos. No. Vale. ¿Puedo? Vale. Vale. Bueno, ya os digo,
esos conductos que ya veis que se puede formar elevado, sobre tierra, etcétera, nos permitían distancias desde cientos de kilómetros a los 1800 kilómetros que hacíamos, por ejemplo, pues con Canarias. ¿Cómo se forman esos conductos? Ya os digo que hay varios fenómenos. Uno de los más comunes pues es el hundimiento, las altas presiones, ¿vale? La advección, que es cuando nos viene... Bueno, al final lo que tenemos que tener es una capa de aire caliente y una capa de aire frío, ¿no? Las condiciones normales es que abajo esté la caliente y el frío vaya subiendo, ¿no? Bueno, cuando eso se invierte, puede ser... Pues la advección es cuando nos viene una masa de aire caliente que se está desplazando, por ejemplo. El aire sahariano. Cuando el aire viene del Sáhara, eso se os da mucho en la zona de Andalucía tenemos esas inversiones. Tenemos las radiaciones, que eso lo vamos a notar mucho en la tropo terrestre, cuando la tierra se va calentando, ¿no? Y va soltando. La evaporación es un fenómeno parecido, nos pasa más sobre el mar. Y sobre todo los frentes, ¿no? Cuando tenemos una situación estable, un anticiclón, la atmósfera está más o menos estable, viene un frente frío, por ejemplo, el frente frío se viene desplazando, lógicamente el aire pesa más, se mete abajo y va levantando el aire caliente, ¿no? Pues ya os digo que esto, si queréis, por tiempo, lo podemos comentar más tarde. Yo un poco el comentario que os quería hacer es, por ejemplo, una tropo en el año 2011, había el típico anticiclón sobre el Golfo de Vizcaya, altas presiones, mirabas la fotografía del Meteosat y veías la nube, esa capa de nube que queda sobre el mar, justo bordeando todo lo que es el Golfo de Vizcaya, pero no entraba, toda la zona terrestre se veía perfectamente clara y definida, no había una nube sobre el norte de España, sobre el centro de Europa, ¿vale? Al mismo tiempo estaba entrando un frente que venía como de Escocia, del norte de Escocia, oblicuo, pues como casi a 45 grados, bajando hacia el sur, ¿no? Entrando pues hacia Dinamarca, luego fue cruzando en 2 o 3 días, fue cruzando hacia Francia y llegó... Bien, pues por ejemplo, en esas condiciones yo tenía la típica situación de hundimiento, de presión sobre el Golfo de Vizcaya, y pues trabajaba en 10 gigas sur de Francia, París, la Bretaña, y es más, había cosas curiosas. Aparte del conducto troposférico, tenía troposcata, dispersión troposférica. ¿Por qué? Pues porque podía escuchar al de Francia muchas veces poniendo la antena casi a los Pirineos. En 10 gigas, con las ganancias que tenemos. La señal era baja, estable, e incluso había distorsión un poquito parecido a alguno que ha trabajado FAI o el Doppler, ¿no? del FAI, o no tan acusado pues como hablaremos después de Line Scatter. Era muy curioso. En 1200, 2,3 sí estaba haciendo Alemania, estaba haciendo mayor distancia. Según el frente iba entrando, incluyendo 144 y 432, ibas monitorizando cómo te iba entrando, pues primero Dinamarca, luego norte de Alemania, luego fue bajando para Suiza, hasta que desapareció. Según ese frente iba entrando, te iba destruyendo la inversión, la de hundimiento, ¿no? Entonces, bueno, era muy paradigmático, ¿no? O sea, te valía para ir aprendiendo, veías lo que estaba pasando. Bueno, aparte de los tipos conductos troposféricos formados por el motivo que sea, ¿no? Pues tenemos la difracción en las montañas, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, me pasó con Iván y a uno Hoteleco, también queríamos hacer un pad. En principio, sobre las teorías, imposible, porque tenemos montañas muy grandes en el medio, y bueno, pues fue empezar a buscar, ¿no? Se empieza a mover de un lado para otro, hicimos el QSO perfectamente, pero los ambos no coincidían para nada. Sobre todo en su caso, que eran los que tenían las montañas más próximas. Entonces, bien por la flexión en montañas, bien por la defracción, ¿no? que tengamos en la propia montaña. Bueno, se hizo un QSO de, no me acuerdo cuántos eran, 200 kilómetros, una distancia parecida. Vale.
Y luego hay un tipo de propagación que usamos mucho, aunque a lo mejor ni sabemos que la estamos usando, que es el troposcatter. ¿Vale? El troposcatter, nosotros cuando mandamos cierta potencia a la atmósfera, parte se dispersa. Entonces, ¿cuál es el problema del troposcatter? Las necesidades de potencia. Veremos después que claro, las condiciones de trabajo de los 10 milivatios según a lo que podemos tener ahora han cambiado mucho. Entonces este tipo de propagación va a ser muy efectiva, ¿no? Aparte, bueno, otro tipo de reflexiones, montañas, aviones, hemos podido experimentar muchas cosas. Line scatter es un tipo de propagación en microondas que tenemos disponible pues siempre que hace mal tiempo y depende de las zonas, pero cuando entra el frente de lluvia, vale, nos va a permitir comunicaciones 200, 300 kilómetros, es muy fácil. Y bueno, pues hay esos 800, no sé dónde está el Anacor ahora, pero han pasado los 1000 kilómetros, tal. Pero bueno, ya hay condiciones normales. 500 kilómetros es una condición, y ahí tú como lo que tienes que ver es el frente de nubes, ¿no? que te entra, es más fácil que el otro con esponjada. Bien. Ejemplo de question and scatter. Aquí tenemos a Luis, 5DOM, ¿no? Pues casi lo puedes contarte un poco mejor. Pues Luis desde Benidorm, la otra estación en la zona de Gibraltar, en el estrecho. Bueno, pues todos estos vídeos, si queréis escucharlos, no lo he puesto aquí por tiempo, ¿vale? Pero podéis escucharlos en microwaves.org. Están disponibles todos los vídeos. Bueno, pues en principio si pensamos en el path directo, lógicamente desde Benidorm hasta Gibraltar estamos pasando, si hay una nevada, por el medio y medio, ¿no? Sería un path imposible. Bueno, pues por una reflexión en las nubes de agua, pues hay un QSO. En Scatter tiene el problema que como las nubes, las cortinas de agua de la lluvia se están moviendo, presentan un Doppler importante. Entonces, claro, pues en 10 gigas ese Doppler ya, por eso que lo mejor es hacer este curso se hizo en FM, ¿no? Y facilito, si no telegrafía lenta, bueno, USB con imaginación. Vale, la refracción en las montañas. También sabéis que las ondas al llegar a un borde, por interferencia, ¿no? Es el fenómeno, bueno, se pliegan y entonces puedes llegar a trabajar al otro lado. Y bueno, tenemos ejemplo aquí. En principio Madrid parecía que tenemos ¿cómo se llama? La sierra al norte, ¿no? Era un obstáculo. Bueno, pues ahora se está viendo que, ¿no? Que Madrid-Segovia o Madrid-Salamanca, pues bueno, es relativamente fácil, ¿no? Lo que os decía, el troposcatter. El troposcatter es mandar potencia a un volumen de área común. Cuanto más volumen de área común tengamos, más fácil. Claro, esto lo conocemos de los enlaces militares. Sabéis que, por ejemplo, todos los militares americanos tenían todas esas islas que tenían por el Pacífico, era para andar dando saltos de 2000 kilómetros con enlaces en microondas, comunicación 24 horas al día. Aquí en la península teníamos un enlace que son más de 600 kilómetros, que estaba entre el noreste de Portugal, las parábolas da Nogueira, ¿no? En la zona de cuando Portugal estaba en la OTAN y España no, pues tenían que tener una comunicación por microondas, y había un enlace permanente del sur de Francia al noroeste de Portugal, 24 horas al día, por troposcatter. Claro, ahí sí que se estaban utilizando potencias importantes. Pues que nosotros ahora podemos utilizar potencias importantes, estoy hablando de unos vatios y una ganancia de antena suficientemente grande, donde vamos a mandar un montón de potencia, ¿no? Bien. Estas son, ahora ya no me acuerdo, estas no son las de la Nogueira, no sé si, no, bueno, no me acuerdo. Es que la última foto que tengo estaban más deterioradas y ahora creo que ya no están, ¿no? Ya las han destruido. Vale. Bueno, entonces, para no desviarnos mucho, elementos claves. Si yo quiero trabajar microondas, ¿cuál es el elemento clave y lo que me va a facilitar cualquiera de estos tipos de propagación? Bueno, primero vamos a trabajar con ganancias altas de antena. Por lo tanto, lo primero es tener un sistema de puntería donde yo sepa que el corresponsal no tengo que andar, voy a buscar a ver si no. Tenemos que estar apuntados con una precisión, pues depende de la ganancia de antena, pero 1 grado
podemos ponerlo como una cota buena. Ahora comentaremos un poco también cómo hacerlo. Segundo, hoy, por ejemplo, en 10 gigas, pues una parábola de 80 centímetros, o sea, los 30 dB, enseguida, con cualquier cosa lo tenemos, ¿no? Entonces, claro, con 30 dB, más 1 vatio o más 2 o 3 vatios, que, bueno, es ahora más o menos fácil tener, bueno, pues estamos hablando de kilovatios de AMP. Y eso nos va a permitir ya las comunicaciones por Topescate, si echamos la cuenta, bueno, no quiero liarme mucho, pero yo tengo hecho pruebas con el Algarve, unos alemanes que estaban, bueno, pues que esas distancias al principio te decían, bueno, ¿cómo quieres intentarla? Tú apunta sin condiciones especiales y hacer cohesiones de 800 kilómetros, ¿no? Bien, ahora mismo, de las bandas de microondas, para mí que pueden ser estrellas, 1200 ya lo doy por descartado y equipo comercial es un electrodoméstico más, ¿no? En 2,3 el consejo es, ha tenido un boom muy importante gracias al QO 100. Mi consejo es, el que se haga una instalación para el QO 100, cómprate un transverter. Cómprate un transverter que lo vas a poder usar en este. Ahora mismo ya para el QO 100 han aparecido amplificadores de 20 vatios por menos de 200 euros, 100 y pico euros, de tal manera que tienen una instalación de 20 vatios, bueno, pues por un coste básico. Antenas, pues tenemos toda la parte de wifi. Entonces pasas a una estación, si luego encima consigues un amplificador de UMTS, ¿no?, de telefonía móvil, que hay cierta disponibilidad de ellos, pasas a 200 vatios y tienes una estación de luna ya, entonces es una banda fácil de acceder, ¿no? Entonces, tenemos potencia. Otro elemento, la estabilidad en frecuencia. O sea, uno de los problemas que sufríamos pues en los años 80 es que, claro, aunque fueran 2,3 gigas, pues podías estar 5 kHz fácil o desplazado. Entonces, en comunicación banda estrecha, bueno, tenías que apuntar la antena, encontrarlo en frecuencia y luego se dieran las condiciones, ¿no? Hoy yo no aconsejo a nadie que quiera hacer microondas sin tener un oscilador, o sea, un transverter con patrón de 10 MHz y, bueno, pues un UCX muy bueno o un GPS, ¿vale? Que todo esté diferenciado y que tú sepas que en 1 kHz no te estás equivocando de frecuencia, ¿vale? Y bueno, y eso. Y los transverters ahora, el transverter de cuna de 10 gigas que anda por 800 euros, ¿no? Por ahí anda más o menos, nos llega a 700 y pico. Bueno, es caro o no es caro, depende de la economía de cada uno, pero sí se puede, ¿no? Como decir. Y os digo, y los 2,3 es muy fácilmente accesible. Vale. Entonces, simplemente citaros, por ejemplo, casos. Este es el QSO pues, que hizo Iván con EA4NZ. Bueno, PAT imposible, en principio bajo nuestra idea original. Y bueno, ya veis las condiciones. 60 centímetros y 300 milivatios que tenía Mamiro, ¿no? Y 60 centímetros y 2 vatios. No es ninguna estación tal. Y esto se puede hacer y se puede repetir, no es una circunstancia especial, de hecho se ha repetido más veces, ¿no? Por ejemplo, comunicados de Benidorm con Tarragona, usando Scatter, pues cuántas tormentas hay en la primavera, bueno, pues muchos días vas a poder. Bueno, ya os digo, no lo profundicé. Una de las ventajas de Scatter es que puedes trabajar desde casa e incluso sin antenas en el tejado. Con que tengas una ventana más o menos despejada en determinadas direcciones, pues puedes ya trabajar en Scatter con el trípode en el salón de casa. Tiene otros inconvenientes, pero bueno, digo la familia. Bueno, otros mitos, no quiero entrar tampoco mucho en los temas de las frecuencias más elevadas, pero también nos habían dicho que, bueno, hasta 10 gigas el mar es fabuloso. De 10 gigas para arriba son bandas de secano, ¿no? Que bueno, hasta llegar a los 100 y pico, pero el mar, la humedad atenúa un montón y es imposible. Bueno, pues el récord de la región 1 de la IARU en 47 gigas está hecho sobre el mar. Ibiza, Cataluña, ¿no? Perdón, era 5 a 3. Perdón, lo estoy diciendo mal. Me estaba liando con. Bueno, era 5 a 3, es igual. Son 303 kilómetros. Sí, ahí no hay montañas, es cierto, pero
aunque dicen que la Tierra es plana, vamos a suponer que no es así, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí se puede, ¿no? O sea, repito, citar solo un par de temas. Por ejemplo, yo el sistema de apuntamiento, ¿cómo lo tengo solucionado? Pues yo simplemente tengo en el trípode pues un dial que además eso lo he sacado, está el PDF bueno, lo tenéis en mil sitios, ¿vale? Pero en la OK Microwave Group, pues por ejemplo en el área de ficheros lo tiene disponible. Yo simplemente he preparado, ya veis, con yo puedo discernir perfectamente que cada división del dial es un grado, y yo puedo ver un grado, medio grado, un tercio de grado, más o menos lo puedo apreciar con ese sistema. Vale, pero esto muchas veces lo vamos a hacer en portable. En casa pues ya calibrarás el sistema. ¿Cómo calibras? Pues yo siempre calibro con el sol. Claro, hay el método de sol, bueno, como hace Pascual, ¿no? Te llevas el medidor de oído, buscas la señal y eso es la calibración óptima. Si no tienes el medidor de oído o uno portable para llevar al monte, la sombra del sol. Yo, si veis aquí, lo hago de dos maneras. Una es el propio tubo del mástil me hace una sombra sobre el dial. Yo lo centro, veis que aquí puedo ver que corta por en mi caso, ¿no? Estos son 25 grados, pues realmente 23 grados del dial es la sombra que me da ese ancho de tubo en mi dial. Bueno, pues ya está. Yo simplemente referenciando eso, yo puedo girar. Bueno, a todo este dial es ajustable, es un tubo, y entonces lo muevo en campo, ¿no? Y entonces puedo hacer la calibración y ya sé hacia dónde está mirando la antena. Otra forma es, en mi caso, estoy usando una parábola Procom y utilizo la propia sombra de reflejo. Si os dais cuenta, tenemos la sombra, pero el lateral del guiaondas hace un pequeño reflejo. ¿Veis esta línea que aparece ahí, no? Pues eso está con cierto grado de desviación, está desviado en el otro lado, y yo cuando la centro, yo ahí no tengo un grado de error, ¿vale? Y está perfectamente alineada. Si usáis offset, bueno, pues es simplemente tener la marca. Yo, por ejemplo, en el offset que tengo para los Oscar 40, pues le he puesto, bueno, le tengo marcado donde tiene que caer la sombra, y la oriento sin mayor historia ¿vale? Luego, muy importante la operación. Bueno, muchos de estos cuestiones en microondas son con cita previa, o ya los has planificado. Entonces, sabes dónde está el corresponsal, entonces, y sabes el rumbo al que tienes que ponerlo. Claro, el sistema de antes es muy bueno, pero es muy bueno cuando hace sol. Cuando hay nubes o es de noche no funciona muy bien. Entonces, ¿qué hago siempre? Tengo referencias visuales, y para mí una herramienta, hay un montón de herramientas software tal, pero yo estoy acostumbrado a Google Earth. A mí Google Earth lo uso para lo indecible, ¿no? Para un montón de cosas. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, esto fue para orientar, bueno, eso es mi casa, y fue para orientar las antenas para el QO100. Entonces, no me busco en calcular el rumbo. QO100, 23 grados este. 26 grados este, bueno, da igual. Tú al Google Earth le dices coordenadas 0 norte, 26 este, intro, y está ahí en la República Centroafricana, justo en la vertical del satélite. Pinchas y me llevo una línea hasta mi casa. Ya me dice rumbo, no sé cuántos grados. Es esta línea. Pero además del rumbo principal, porque apuntar una antena parabólica en una determinada dirección tienes ciertos errores, es más fácil apuntarla a 90 grados, entonces mirando por el perfil del plato. Entonces yo siempre en todos esos sitios quito la línea, a 90 grados. Esta línea ahora es la línea 90 grados, y entonces busco referencias visuales. Entonces la bodega está de mi vecino, su esquina, más el centro de la casa de este otro vecino, sé que está. Entonces yo simplemente cojo el plato, lo miro de canto y lo tengo, pues está. No lo tengo que mover, lo pongo ahí y el satélite está ahí. Eso mismo hago pues en las instalaciones portables. Por ejemplo, yo como hago muchos intentos con Peter y 8BFK en Canarias, bueno, en la zona de San Xenxo, donde paso el verano, pues ya tengo marcado con piedras donde pongo el trípode,
los domos, entonces puede venir la niebla que quiera, que yo simplemente planto la antena, la apunto, vale. Un ejemplo, cuando hiciéramos el QSO, Luis, ¿te acuerdas? Pues no me acuerdo en qué año fue, pero de León, de la zona de Foncebadón, aquí al Guadalama, ¿no? Bueno, fue el primer QSO así que hicimos EA1 y EA4 en 10 gigas, ¿no? Y el problema fue que, bueno, teníamos niebla, lluvia, apuntar las antenas era un problema. Pero yo me había tomado unas referencias visuales. Mientras hubo niebla y no pude ver las referencias visuales, no hubo forma. Probamos de un montón de sitios, no sabíamos dónde estábamos apuntando la antena con precisión. En el momento que se levantó la niebla, quedó despejado, fue poner antena, poner baliza, frecuencia... Bueno, aquella tenía también la frecuencia, sus migas. Oye, pues es un ejemplo. Otro de los ejemplos, o todos los problemas que he sufrido es pensar demasiado las cosas, presuponer muchas situaciones cuando las cosas casi siempre son mucho más sencillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Luis había hecho un transverter con oscilador local en 10 gigas con un DAO, pero lo había estabilizado térmicamente también, que aquello funcionaba. Cosa que yo en aquel momento no tenía todas conmigo. Entonces nos vamos a poner a hacer QSO y yo los llamo, yo tenía más potencia, entonces lo fácil, me escuchan perfectamente, antenas orientadas, y me contestan, pero al contestar tardaban pues un tiempo en contestar. Yo, como suponía, eso va a estar 100 kilociclos arriba abajo, según pasaba el cambio y no oía nada, empezaba a darle vueltas al dial. Claro, en el momento que me contestaban yo ya había subido 50 kilohercios, hasta que en una de estas los pillas, los oyes, coño, pues está en la misma frecuencia. Luego viendo el vídeo de que subieron a YouTube, ves que yo estoy llamando y aquello está, o sea, bueno, para FM está en la zona ambiente externa, incluso en telegrafía, bueno, lloraba un poco tal. Claro, yo no me podía imaginar que a un DAO le podías haber hecho eso, ¿entiendes? Y entonces tener claras las condiciones. Y podía contar otras anécdotas, pero bueno, no me lío más, acabamos. Vale, entonces, sistema de puntería. Tú tienes que tener... A ver, la cosa en principio parece muy tonta y muy básica. Tienes que estar en la frecuencia adecuada, con la antena bien apuntada y esperar a las condiciones. Pero estar en la frecuencia adecuada, ahora lo tenemos más o menos solucionado con lo que hemos dicho, ¿no? Osciladores disciplinados por lo que sea, y la antena, el sistema de puntería básico, ¿vale? Y bueno, ya os digo, lo que está hablando Google Earth, además sabéis que hay otras herramientas, te traza el perfil de elevación y te puede dar ya una idea un poquito de buscar los lugares idóneos, apropiados, ¿vale? Detectar cosas como esta, por ejemplo, esto fue uno de los del trabajo que hice cuando ha habido la expedición esta a Cabo Verde, ¿no? Aquel grupo francés, suizos. Entonces yo, desafortunadamente no pude estar esos días, pero había hecho el estudio previo a ver a dónde me iba. Entonces yo, en mi zona tenía distintas ubicaciones. Aquí, aunque parece hay distintas líneas, que son estas tres. Bueno, pues de moverme en una posición a 10 kilómetros al norte, 20 kilómetros al sur, me salían desde Galicia hasta Cabo Verde pads que cruzaban las Islas Canarias en distintos caminos. Había algunas que me cruzaban a Palma por el medio o pillaba el León, ¿vale? Entonces al final había ubicaciones que me permitían colarme entre las islas, porque ahí suponemos que tenemos el conducto marino, si está la isla en el medio, en principio nos lo interrumpe. Se puede pasar, pero la cantidad de decibelios, ahora lo comentamos, que perdemos ahí es tremenda. Entonces, cuando va a ser un QSO al límite, ¿no? Sería un eco del mundo, y aún sería hoy un eco del mundo si se hubiera hecho este QSO, ¿no? Bueno, pues lo primero es planificar, ver qué tienes en el medio, y eso ayuda mucho el Google Earth, ¿vale? Bueno, estos son pruebas que he hecho, pues por ejemplo, yo les insisto mucho, aunque me dicen que no, que un pad que me gustaría probar es del Monte Caro en Tarragona hasta la zona del Bierzo, ¿no? En la frontera con Galicia, donde pienso que hay un pad razonable. El problema que tienen es la salida desde Cataluña,
que hay esta zona, que es la zona de, ¿cómo se llama? Bueno, aquí lo hizo un terraplanista, Google Earth, aquí no se muestra la curvatura terrestre, ¿vale? Entonces, ellos tienen, bueno, una pequeño problema de salida, y luego la zona, ¿cómo se llama? La zona de Teruel, de Montesimucio, ¿vale? Sería la parte que había que cruzar. Bueno, otro ejemplo es E8BFK. E8BFK es un alemán que está en Fuerteventura y con el que llevo hecho QSOs, bueno, en microondas, en 10 gigas, 2,3, etcétera. El problema de Peter es que está ubicado en esta zona y tenemos Lanzarote justo por el medio. Entonces, bueno, aún así se han hecho los QSOs. Este es el perfil topográfico, pero en sus proximidades. Es decir, aquí, si veis, a 46 kilómetros de distancia tenemos picos de 400 y pico metros. Eso es Lanzarote. Bueno, pues se ha hecho. Es cierto que hace falta unas determinadas condiciones. Ahí volvemos a la mezcla. Tenemos el conducto marino está cortado, lógicamente, al llegar a Lanzarote. Bueno, pues él tiene que mandar potencia suficiente, haber una fracción suficiente sobre las montañas de Lanzarote para volver a colarse. Yo he hecho muchas pruebas con las topos hacia el norte. Si os preguntaran, en 10 gigas, para la topo marina, ¿qué os vais? ¿A una montaña o os vais a la playa? Todo el mundo te está diciendo, no, vete a la playa, ¿no? Tienes que colarte en el conducto. Bueno, mi experiencia es variada, no sé si voy ya muy pasado de tiempo. Cuando se forman esos conductos sobre el mar, hay veces que ves que la niebla por las noches entra en Tiama. Quiere decir que esas condiciones que están aplanando esas nubes sobre el mar te están entrando, tú estás dentro del conducto, métete en la playa dentro del conducto. Pero hay veces que tú ves despejado y a 2 kilómetros, 5 kilómetros, lo que alcance visual, tú ves la nube allí aplastada sobre el mar. En esos casos, yo tengo comprobado que cierta elevación, estoy hablando 50, 100 metros, no estoy hablando, me permite entrar mejor en el conducto. Vale, bueno, luego, ya os digo, en el coloquio, si queréis, lo comentamos. Y bueno, no me lío más. Un poco la moraleja es: en su día era difícil ciertos QSOs porque no había estabilidad de frecuencia, porque no había potencia. Hoy, con los medios que tenemos, a costes razonables, podemos trabajar microondas, ya os digo, con el Line Scatter desde casa, con estaciones fijas. Esto, pues, Scatter exactamente lo mismo, ¿vale? Podemos trabajar estaciones fijas y bueno, y luego los que nos guste ir al monte, pues nos vamos al monte, nos vamos a la playa, que hay variedad. Aquí puedes ir de monte a la playa y se pueden hacer muchas cosas. Bueno, agradecer pues a la organización del Micromet. Aquí ha habido una serie de personas que se lo han pasado, que han pasado muchas horas aquí metidos, tanto Alex, Tony, no está por aquí Pedro, bueno, es igual, y otros muchos. Esto da trabajo y bueno, pues agradecer ese esfuerzo, ¿no? Bueno, por supuesto, a la sección de EURE del Guadarrama y bueno, y a cierto grupo de analistas trastornados que nos lían, nos empujan, nos mueven a seguir haciendo esto, ¿vale? Y por supuesto a todos por venir y aguantar la chapa, ¿vale? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Manel.